Van Gogh es un genio increíble, adelantado a su tiempo por décadas. ¿Cómo es posible que en toda su vida haya vendido solo un cuadro? Ahora vamos a aclarar todo esto juntos. Vincent van Gogh nació al anochecer del 30 de marzo de 1853 en la familia de un pastor protestante en Groot Zundert, al sur de Holanda. Su familia influyó mucho en su vida. Desde pequeño era un niño insoportable, el único que la niñera rechazaba. A los 16 años comenzó a trabajar como comerciante de arte en la galería de su tío. Esto lo acercó mucho al arte y pronto decidió que entendía más de arte que los propios clientes de la galería. No dudaba en hacérselo saber, por eso, unos años después fue despedido. A diferencia de su hermano menor Theo, quien fue marchante de arte hasta su muerte y el único apoyo financiero de su hermano. Durante un tiempo anduvo de un lado a otro, sin trabajo, probó varios oficios, luego consiguió empleo en una librería, pero la inestabilidad no le daba paz y de repente se apasionó por la religión y se fue como predicador a un lugar horrible en las minas de Bélgica. Ahí se dedicó a predicar con tal fervor que incluso asustó a su congregación. Años después defendió a los mineros y fue despedido inmediatamente. Porque se suponía que su misión, al contrario, era calmar a los trabajadores, no luchar por sus derechos. En las minas, entre paisajes sombríos y vida miserable, por primera vez piensa en la pintura. En 1880, a los 27 años, toma una decisión trascendental para él y el mundo. Él decide dedicarse al arte, pero de la manera en que él mismo lo ve, y eso le traerá muchos problemas, pero al mismo tiempo, eso mismo será lo que lo hará famoso. Viaja a Bruselas, se hace amigo del pintor holandés Anton van Rappard y entra a la Academia de Bellas Artes, donde estudia dibujo y perspectiva. Los estudios se los pagó Theo. Aquí se entrena dibujando mineros, inspirado en las pinturas de su favorito, Jean-François Millet, y ese amor definió el estilo y la paleta de colores de su primer periodo. La pintura holandesa en general se caracteriza por ser muy sobria e incluso sombría. Es importante mencionar que Van Gogh también pintaba así. En su paleta predominaban tonos oscuros y terrosos que reflejaban los paisajes sombríos de las minas. También quiero señalar que a sus 27 años Van Gogh era delgado, por no decir flaco, vestía de manera muy descuidada y no cuidaba su ropa, lo que en el círculo artístico y en cualquier otro no lo hacía una persona muy atractiva. Esto, junto con su carácter complicado, dificultaba cualquier tipo de comunicación, la comunicación de Vincent con el mundo que lo rodeaba. En otras palabras, la mayoría de las personas lo evitaban. En la academia, Van Gogh crea sus primeras pinturas. Ya se las he estado mostrando por un tiempo y pueden ver lo torpes e inexpertas que eran. Como cualquier pintura de un principiante, no sorprende. Él empezó desde cero, pero pronto el artista tiene conflictos con los profesores. Él no quería aceptar los métodos y principios académicos conservadores y estrictos. Le parecía que todas esas reglas y exigencias volvían el dibujo sin personalidad y estéril. Si todos hacen lo mismo, ¿cuál es el aporte del propio artista? ¿Dónde está él en esa pintura? Por ejemplo, la imagen del cuerpo humano. Primero debían marcarse los contornos y después el volumen, pero Vincent dibujaba a la persona por partes. Eso molestaba mucho a los profesores. Además, él era el más viejo de la clase y eso generaba una incomodidad extra. Al final, en menos de un año, dejó los estudios. Pero, adelantándome un poco, diré que fue precisamente su terquedad y su falta de disposición para seguir las reglas al pie de la letra lo que, al final, ayudó a formar el estilo único de Van Gogh. Sin embargo, aquí no solo jugará un papel la terquedad, sino también otro talón de Aquiles, la incapacidad de Vincent para pintar figuras humanas. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Todo este tiempo, Theo le envía por carta cada mes 50 francos y Vincent le agradece calurosamente a su hermano. Después de dejar la academia, se va a Etten con la familia para ver a su hermano y ahí ocurre un encuentro fatídico. Él conoce a su prima Cornelia Adriana Bost-Stricker y se enamora perdidamente de ella casi desde el primer encuentro. Él le propone matrimonio apresuradamente, pero ella rechaza decididamente su cortejo. No, nunca. Van Gogh repetirá esta frase durante años sin creerla. Van Gogh ya tiene 28 años, debería casarse. En el fondo, él es muy solitario, busca afecto y compañía, es poco agradable, nervioso, desempleado, descuidado y muy terco. Ni la familia de la chica, ni ella misma sueñan con ver a Vincent como miembro de la familia. Y aquí nuevamente se manifiesta el carácter del futuro pintor, que le traerá muchos más problemas en la vida. Él no acepta el rechazo y comienza, según nuestros conceptos modernos,
un verdadero acoso, stalking. Le escribe muchas cartas y la visita seguido, esperándola en secreto. Apenas él aparece en la puerta, la chica sale diciendo, no, cualquiera, menos él. Al final, Vincent se convence de que la prima no puede aceptar su cortejo por motivos religiosos, se decepciona de la religión y nunca llega a creer que simplemente no le gustó a la mujer. Impulsado por el escepticismo, se niega a ir a la iglesia con su familia, tiene una fuerte pelea con su padre y Vincent vuelve a azotar la puerta al salir. Se muda a La Haya, donde renta una habitación en el taller de su pariente lejano, el pintor Anton Maué, y comienza a tomar clases con él. Bajo la supervisión de Anton, pintó sus primeras acuarelas y él le transmitía sus conocimientos con entusiasmo. Le enseñó a Van Gogh a usar la paleta, mezclar colores y sobre todo a retratar personas. A Vincent siempre le costó mucho esa habilidad y de hecho nunca la dominó. Además, conseguir modelos era sumamente difícil, costaban mucho dinero, dinero que Van Gogh simplemente no tenía. Además, su taller era tan pequeño que cuando el modelo posaba, Vincent debía sentarse casi junto a él, dificultando observarlo completo y evaluar proporciones, ya que los artistas de entonces usaban el mango del pincel para medir desde lejos con el pulgar. Al final, no consiguió nada con los modelos ni con Anton, con quien se peleó tras unos meses. A Van Gogh le molestaban los consejos de su primo sobre su forma de pintar y, harto de otra crítica, le respondió de mala gana, «Soy artista», dejando claro que así quiere pintar. Pero en esto también se percibe una ofensa hiriente, insinuando que su primo, que seguía estrictamente los cánones del academicismo y no aportaba nada propio, no era un verdadero artista. Anton se sintió ofendido y otra vez Van Gogh quedó solo, dejando las ruinas de una relación antes buena. Sumido en la depresión tras el rechazo de su prima, Vincent, quien ya había sufrido toda su vida por la soledad, decide que es momento de esforzarse y poner fin a su forzado celibato. El fracaso amoroso traumatizó a Vincent, afectando aún más su ya baja autoestima y su nueva elegida resultó ser una prostituta alcohólica embarazada de la calle, Klosina Maria Hornig. ¿Se imaginan el nivel de desesperación en el que estaba el pintor, lo mucho que deseaba tener al menos a alguien cerca, a alguien cercano y seguro? ¿Que esa unión tan dudosa le pareciera salvación? Sin embargo, Vincent está encantado. Por fin tiene a alguien cercano a su lado, aunque sea de una posición mucho más baja, de reputación dudosa, pero que no lo juzga e incluso depende de él. De Van Gogh, en la cabeza de Van Gogh, está surgiendo un brillante plan de negocios. Ella posará para él gratis, un lujo que nunca había tenido, y él venderá sus retratos, asegurando el sustento de ambos. Pero, como sabemos, eso nunca sucederá. Van Gogh vendió solo un cuadro en toda su vida. La familia Van Gogh es muy religiosa, descendientes de un pastor protestante. Se horroriza con esa noticia y Theo intenta disuadir a su hermano de esa idea absurda. Theo le dejó claro a Vincent que su ayuda no se extendía a ese matrimonio ridículo y que su hermano corría el riesgo de perder su apoyo. Presionado por su familia, Van Gogh abandona la idea de casarse con Clausine. Sí, además, incluso los familiares de ella se opusieron firmemente a este acontecimiento, afirmando que Vincent era un bueno para nada sin un centavo y su relación se desmorona. Tras pelear con Anton, Vincent tuvo que dejar el taller de su primo y rentar una pequeña habitación que ahora debía pagar. Y además lo visitó la oficina de impuestos. Los vendedores de pinturas a los que debía comenzaron a acosarlo e incluso uno golpeó al pintor. Van Gogh huye de La Haya y vuelve a casa de su padre, quien ya había sido transferido a Nuenen, ciudad con muchas fábricas textiles. La familia ya estaba cansada de las excentricidades, inestabilidad e incapacidad de Vincent para cuidarse. Como pueden ver, Van Gogh era una persona complicada, indecisa, nerviosa, insegura y ansiosa por realizarse. Como pueden ver, las primeras obras de Van Gogh son bocetos de su entorno, campesinos, tejedores y paisajes sombríos del norte de Europa, como campos de trigo. Al artista le atraía la vida real, sus manifestaciones más naturales, el llamado realismo, que era muy desaprobado por el academicismo. Pueden ver más detalles sobre esto en mi video sobre Edouard Manet. Al no poseer la habilidad ni los recursos suficientes para pintar grandes lienzos y cuadros de género, él procuraba practicar con lo que veía a su alrededor. Y el problema de encontrar modelos llevó a que la principal modelo de Van Gogh durante toda su vida fuera él mismo. Él creará 34 autorretratos de sí mismo, de su propio rostro, practicando técnicas y el uso del color.
En 1885, tras 5 años pintando, realiza su primera obra destacada, Los comedores de papas, que inicialmente no fue apreciada. La pintura le costó mucho porque tenía 5 personajes y hacía varios bocetos para cada uno, rehaciéndolos varias veces. 5 años de práctica se plasmaron en esta pintura, una pintura desafiante, una pintura reveladora, un desafío a la destreza técnica de un artista principiante y una revelación de lo que más tocaba su alma. Esta pintura sombría y terrosa transmite desesperanza, sin adornos, mostrando la vida de los más pobres, quienes solo tienen una papa para cenar. A Van Gogh le gustaba mucho la pintura, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Le gustó a la gente? ¿Alguien quiso colgarla en su sala? Por supuesto que no. La pintura sombría de un artista desconocido no le gustó a nadie, ni siquiera a su hermano Theo, quien la consideró demasiado deprimente. Vincent decidió venderla a los campesinos y, con ayuda de Theo, hizo 20 litografías muy baratas. Solo 8 han llegado hasta hoy, se desconoce el destino de las demás. Pero dudo que la gente que solo tenía dinero para comprar papas quisiera comprar pinturas. Esta loca empresa obviamente fracasó. Le mostró una de las litografías a Rappert y él la criticó precisamente por aquello en lo que Van Gogh era especialmente débil. Para ese entonces, el impresionismo ya prosperaba en París, pero en los Países Bajos seguía dominando el academicismo. Eso significa que la calidad de una pintura se evaluaba exclusivamente por el realismo y la precisión de lo representado. Rappert le escribe a Vincent sobre esta pintura. ¿Por qué no estudias los movimientos a fondo? La mano de la mujer en el fondo, qué irreal es, y por qué el hombre de la derecha no tiene rodillas, estómago o pulmones, o tal vez los tiene en la espalda. ¿Por qué le falta 1 metro a su mano, la mitad de la nariz, y la mujer de la izquierda tiene el mango de una pipa con una placa en vez de nariz? Y aún así, trabajando así, citan a Millet y Breton. El arte es demasiado sublime para tratarlo con negligencia. ¿Notan el mismo tono que los críticos usaron con los impresionistas? Esta crítica literalmente enfureció a Van Gogh y otra relación terminó por irse al caño. Piénsalo, Vincent, sufriendo por la soledad, rompe sin dudar las relaciones con quienes no comprenden su arte. Por un lado, esto es una tontería y poco práctico, pero por otro, muestra una fe ciega en sus capacidades. Sobre la paleta oscura de Van Gogh es importante señalar algo. Las pinturas naturales en el siglo XIX tenían diferentes precios dependiendo del tinte. Las más caras eran el azul ultramar, el carmín rojo y el bermellón rojo brillante. Un poco más baratas eran la ocre amarilla o rojo marrón, mientras que el negro, el marrón y el blanco eran las más baratas. La paleta de los primeros cuadros de Van Gogh era sombría no solo por el entorno y la influencia holandesa, sino también porque no podía pagar pinturas brillantes. Sin embargo, tampoco las sentía en su vida. A la vez, la pequeña ciudad de Nuenen no ofrecía oportunidades de contacto o aprendizaje con otros artistas. Van Gogh empezó a asfixiarse, así que Van Gogh decide irse a un lugar donde tenga acceso a todo y donde nadie lo conozca. A la enorme ciudad de Amberes, un gran centro artístico donde puede empezar todo desde cero. Allí ingresa a los cursos de la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, que nuevamente paga Theo y entrena mucho dibujando cuerpos en modelos de yeso. Les mostraré estas pinturas de práctica, aunque no tienen ningún valor artístico. Pero adivinen qué pasará en menos de medio año. Cuando alguien decidió enseñarle pintura a Van Gogh en Amberes, su paleta se volvió más clara. Por primera vez aquí accede a nuevas pinturas químicas. Para la década de 1880, la revolución industrial también llegó a la pintura. En lugar de los carísimos pigmentos naturales, aparecieron los químicos que no diferían tanto en precio entre sí. Por tradición, pero esa diferencia pronto desaparecerá. Sin embargo, incluso en esta situación, Van Gogh no tiene dinero, se alimenta principalmente de pan y café, por lo que aún no puede permitirse los tonos más caros. El deseo de aprender y descubrir cosas nuevas, por desgracia, no se limitaba a la pintura. En Amberes, él contrae sífilis, y aunque en ese entonces ya sabían cómo tratar la enfermedad, el tratamiento era difícil y, como resultado, perdió casi 1/3 de sus dientes, que de por sí no eran muy fuertes. En la academia, Van Gogh tuvo problemas con los profesores porque hacía todo a su manera y, según ellos, sus dibujos los dejaban en ridículo al no poder enseñar a un hombre adulto.
Van Gogh, con 32 años, comienza a tener conflictos con los profesores de la academia. Se niega a seguir sus indicaciones, dibuja de forma amplia y, según él, descuidada. Y, fíjense, no de manera precisa. Tal vez recuerden que justamente la falta de precisión en la pintura era lo que se les reprochaba a los impresionistas. Para 1885 en París ya habían superado esas reglas anticuadas. Sin embargo, esas tendencias aún no habían llegado a Amberes. Van Gogh era un desconocido, así que a nadie le importaba su opinión. Después de batallar con Van Gogh durante un par de meses, los profesores decidieron transferirlo a la clase de rezagados y eso ofendió mucho a Vincent. Al final, incapaz de soportar la difícil situación financiera y los conflictos que crecían a su alrededor como hongos, Van Gogh una vez más lo deja todo a medias y sin avisar huye a París con su hermano. Y aquí es donde comienza el Van Gogh que todos nosotros conocemos. Paciencia, aquí comienza lo interesante. Subtítulos por Dima Torsok. El periodo parisino de Van Gogh durará muy poco, menos de 2 años, pero será uno de los más productivos y enérgicos de su vida, una época de búsqueda de su propio estilo. En París, él se instala con Theo, quien no estaba preparado para la llegada de su hermano, pero resolvieron la situación y Vincent quedó a su cuidado. Aquí, cuando ya no necesitaba buscar dinero para comer. Trabaja muchísimo, visita museos y finalmente conoce el impresionismo con sus propios ojos. En 1886 se celebraba la última exposición impresionista que Van Gogh visitó. Le impactó la viveza de la paleta y entendió que no era necesario seguir los cánones académicos al pintar. Se puede experimentar, se puede ser uno mismo, se puede desafiar el conservadurismo y aún así tener éxito. A los impresionistas les faltaban 6 años para ser reconocidos, aunque ya llevaban 20 luchando por pintar de forma revolucionaria. Aunque aún no lograban el éxito total, sus nombres ya eran conocidos y algunos podían vivir de la venta de sus cuadros. Para más detalles sobre esto, no se pierdan mi increíble video sobre los impresionistas. El enlace estará en la descripción. En París, las pinturas químicas eran más accesibles y se vendían en tubos ya mezcladas, y a Van Gogh finalmente se vuelven accesibles los colores más caros, azul, rojo y amarillo, y pronto verán que justamente estos colores empezarán a predominar en su paleta. Otro descubrimiento para él será la manera impresionista de preparar el lienzo, imprimarlo no con pintura oscura, sino con pintura blanca. Además, las pinturas químicas ya no necesitaban ser cubiertas con barniz, que normalmente era oscuro y apagaba aún más los tonos brillantes. Estas innovaciones técnicas encienden una lámpara brillante en sus cuadros, explotan en color. Eso era lo que siempre había querido, pero nunca pudo permitirse Vincent. En ese momento tenía 33 años. Los hermanos se mudaron a Montmartre, donde se reunía la bohemia parisina, y Van Gogh pudo comenzar a relacionarse con los artistas de la época. Conoció a Émile Bernard y a Henri de Toulouse-Lautrec, convirtiéndose en su amigo cercano, así como también a Paul Gauguin, Georges Seurat, Paul Signac, Camille Pissarro y Paul Cézanne. Por primera vez, entra en un círculo donde los artistas piensan y pintan de forma poco convencional, destacando entre la monotonía del academicismo. El objetivo, no el crimen. Y también conoce los grabados japoneses. Japón abrió sus fronteras hace 30 años mientras Europa vivía una ola de japonomanía. Van Gogh, como muchos artistas de esa época, admiraba el arte japonés de Hokusai y hacía copias de grabados japoneses. El arte japonés influirá en Van Gogh. Estos trazos, hechos sobre papel virgen con espacios en blanco, pronto se plasmarán en la larga pincelada sinuosa de Van Gogh, que se convertirá en su descubrimiento, su sello y su legado. Al inicio, practica mucho con naturalezas muertas y paisajes imitando la técnica impresionista. Miren cómo su paleta ya se diferencia mucho de sus primeras pinturas de esa época, que bien podrían llamarse impresionistas. Pinceladas cortas, un poco inseguras, tonos claros y por supuesto, reflejos. Las áreas sombreadas de los objetos también adquieren diferentes matices, ya no son tonos negros, oscuros o sombríos. De hecho, es como si huyeran de sus cuadros avergonzados, expulsados por una nueva y brillante paleta. Quiero llamar su atención sobre este cuadro. Es su primer experimento así, una pincelada grande y alargada que vuelve la pintura un dibujo casi cómico y primitivo. Por sí sola no es muy conocida, pero para seguir la evolución del estilo de Van Gogh vale la pena ponerle atención. Además de innovaciones técnicas, Van Gogh aprende la teoría de colores complementarios gracias a Signac, fundador del puntillismo.
Le entusiasma tanto que el artista pronto solo usará esos colores. Los colores complementarios están opuestos en el círculo cromático a los primarios, azul, rojo y amarillo. El complemento del amarillo es violeta, del rojo es verde y del azul es naranja. Y la teoría de los colores complementarios en el impresionismo dice que la mezcla de un color primario y su complementario crea lo que se llama mezcla óptica, lo que le da dinamismo a la pintura y hace que la imagen vibre ópticamente. Van Gogh empieza a experimentar con este enfoque. Miren el cuadro Moulin de la Galette, es un molino. Van Gogh lo pintó muchas veces, pero fue en esta pintura donde por primera vez usó su contraste favorito de amarillo o naranja y azul. Y miren lo que logró. Les voy a mostrar especialmente cómo se ve este molino en la realidad. Y ahora volvamos al cuadro. El molino está pintado en un tono azulado y eso de inmediato le da al espacio una sensación de neblina veraniega, como si el propio aire entre nosotros y el molino creara una bruma mate y suave. Es precisamente la paleta de colores de la pintura la que le da carácter a un paisaje que, en apariencia, sería bastante común. Y miren la pared, aquí está ese contraste de colores complementarios que en mi opinión todavía es muy cauteloso y no el más logrado, un poco caótico. Vemos que Van Gogh va encontrando su estilo en París gracias al contacto con otros pintores. Él empieza a tener modelos, pero para él sigue siendo caro, así que comienza a experimentar mucho consigo mismo. Poco después, Toulouse-Lautrec le presenta a Agostina Segatori, dueña del Café Tambourine y exmodelo de varios artistas, y entre ellos inicia una relación amorosa. En el Café Tambourine se reunían artistas y a veces hacían exposiciones. Poco después, Van Gogh pinta el retrato famoso de A. Agostina Segatori está sentada en el Café Tambourine, así como también pinta algunos cuadros más especialmente para el café. Todo esto de acuerdo con la dueña. Esta es su primera exposición, pero a los visitantes y artistas no les gustan sus cuadros. La pincelada de Van Gogh, aún insegura e infantil, les parece poco profesional, tosca y muy emocional. Y al parecer, todo empezaba finalmente a mejorar, pero este amor tampoco durará mucho tiempo. Desafortunadamente, no sabemos nada sobre las razones de la pelea, pero se sabe que poco después de eso, Segatori se hizo un aborto y probablemente la causa fue un embarazo no planeado. No se sabe si el hijo era de Vincent o no, pero en las cartas sobre el aborto, Vincent escribe con molestia. Tras la pelea, Vincent pide que le devuelvan las pinturas que dejó como garantía, pero la dueña del café se niega, diciendo que él usó su café y a ella como modelo sin pagarle. ¿Hubo un escándalo fuerte e incluso una pelea con algún hombre? Cuando Van Gogh intentó tomar las pinturas por la fuerza, Vincent sospechó que la dueña contrató a un matón para golpearlo y quedarse con las obras. Por supuesto, Van Gogh no pudo soportar que lo trataran así y salió dando un portazo, lamentándose. Sin embargo, debido a la imposibilidad de llevarse las pinturas, el café pronto quebró y Agostina no logró vender ni una sola pintura de Van Gogh. Al parecer, las valiosas pinturas fueron destruidas o perdidas para siempre. Como pueden ver, ni la dueña ni París vieron ningún valor en las pinturas de Van Gogh, quien en ese entonces era un desconocido, y tampoco fue fácil su relación con los artistas parisinos. Le escribe a Tuerpené, ni siquiera sabía quiénes eran los impresionistas, ahora los he visto y, aunque no soy miembro del club, sin embargo, admiré algunas pinturas impresionistas de Degas y Claude Monet. Llevó a París sus primeras pinturas y a la bohemia parisina les parecieron sombrías, toscas y burdas. Todos reconocían su talento, pero pocos creían que Van Gogh ya pintara con maestría. Toulouse-Lautrec admiraba la fuerza del trazo de Van Gogh, pero la veía muy salvaje para los salones de París. Camille Pissarro le tenía mucha simpatía y le aconsejaba trabajar más al aire libre, mientras que Paul Cézanne hablaba de él con reserva, considerando su estilo demasiado caótico y emocional. La mayoría de críticos, artistas y espectadores creían que las pinturas de Van Gogh no eran viables comercialmente ni aptas para grandes exposiciones. Y los artistas conservadores, en su mayoría, simplemente se burlaban de sus obras. El caso con Segatori mostró a Van Gogh que vender sus cuadros en París sin marchante era inútil. Conoce a Julien François Tanguy, un marchante de arte parisino y al mismo tiempo vendedor de suministros para pintura. Todos lo llamaban por su apodo y fue de los primeros en comprar cuadros impresionistas, además de prestarles dinero y suministros a cambio de pinturas. Fue así como Van Gogh pintó 3 retratos de él y los exhibió en la parte trasera de su taller, que funcionaba también como galería de ventas. Aunque no logró venderle ni una sola pintura de Van Gogh,
Además, Van Gogh, que apreciaba mucho a Tanguy, terminó discutiendo con su esposa, quien exigía pago en dinero y no en pinturas. Y eso, por supuesto, enfrió la relación del artista. Paul Durand-Ruel, principal marchante de los impresionistas parisinos, tampoco veía valor en sus pinturas, aunque luchaba por su reconocimiento. Vean este video sobre los impresionistas. Después de la muerte de Van Gogh, Durand-Ruel jugará un papel importante en su popularización, pero en vida, lamentablemente, tampoco pudo reconocer su talento. La agitada y sucia vida parisina presionaba mucho a Vincent. Por un lado, se sumergió en la vida de París, volvió a estudiar en el taller del famoso maestro europeo Fernand Cormon, perfeccionó su uso del color, pero por otro lado, siempre se sentía como un artista de segunda categoría. Junto a colegas que, aunque no eran reconocidos, ya tenían éxito, exponían seguido en salones y socializaban, y entre los cuales ya se estaba formando cierta jerarquía en la que Van Gogh, lamentablemente, estaba en el nivel más bajo, a pesar de no ser el más joven. Beaumont trataba a Van Gogh con respeto por ser hermano de un marchante de arte, pero era frío. Van Gogh solo llevaba unos años pintando y no terminó ninguna institución educativa. Su estilo de pintura es brusco e inusual. Todo esto hace que quienes lo rodean lo traten más bien con una cautela prejuiciosa que con un interés genuino. Era una época en la que el viejo grupo de impresionistas se había disuelto. Cada quien jalaba para su lado. Los artistas discutían a menudo. Y Van Gogh a menudo se encontraba en una posición incómoda entre dos fuegos, pero aún así logró hacerse amigo de algunos. Por ejemplo, con Paul Gauguin, tan pobre y hasta ahora tan poco reconocido como Van Gogh, y con Émile Bernard, con quien a menudo discutían sobre los caminos del desarrollo del arte. Con los demás artistas, Van Gogh no lograba llevarse bien y eso lo deprimía mucho. Les mostraré una pintura que Van Gogh hizo en verano de 1887 en París. No es muy conocida, pero es el primer lienzo en el que él probó cuidadosamente su enfoque característico, una serie de pinceladas largas casi paralelas. En la naturaleza, las formas geométricas rítmicas son poco comunes, casi siempre resultan de la actividad humana, campos arados, edificios, hileras de uvas y puentes. Y es precisamente en este tipo de paisaje donde ahora ves esta técnica, que pronto comenzará a usar en todas partes y desarrollará en un nuevo estilo. En ese periodo también surgieron los primeros signos de inestabilidad mental. La tensión de una gran ciudad indiferente, junto con el consumo interminable de absenta, que en ese entonces era muy popular entre la alta sociedad parisina, sacaron a la superficie las secuelas latentes de la sífilis que había padecido, siendo la más común de ellas la locura. Él se siente incómodo en la ciudad y a Van Gogh le vuelve la idea de escapar, esta vez al sur de Francia. Como decía, un país de tonos azules y colores vivos. Él escribió: «Me iré a algún lugar del sur para no ver toda esta multitud de artistas que como personas me provocan repulsión». Casi al final de su estancia en París, pinta dos autorretratos en los que ya se manifiesta claramente su futuro estilo de pinceladas en forma de trazos. Presten atención a estas pinceladas alargadas que él organiza de tal manera que parecen fluir una tras otra, siguiendo la trayectoria marcada por el artista. Se irradian en el rostro como rayos y rodean los bordes y el sombrero en círculos. Las pinceladas de Van Gogh parecen orugas que recorren los contornos y resaltan las formas de los objetos. Esto genera un movimiento distinto a la pincelada impresionista, es inventado y depende totalmente de la imaginación de Van Gogh. Y él, como creador, con la ayuda de sus fieles asistentes, construye magia incluso en el espacio vacío alrededor de su cabeza. En el autorretrato les seguiré contando y ustedes pongan atención a estas pinceladas, a este efecto. Esta es la tarjeta de Van Gogh. El mundo de París aún no sabe que la emocionalidad tan evidente en sus cuadros es desconocida, algo que ni siquiera los impresionistas aprobaban. La pincelada acentuada y la presentación serán el inicio y fuente de una gran y quizá la más duradera corriente en la pintura, el expresionismo, aún popular hoy y una de las tres principales del postimpresionismo. Y aunque para Van Gogh vivir en París se vuelve cada vez más insoportable, no quiere quedarse solo otra vez. El deseo de crear con su hermano se convierte en la idea de formar una cooperativa artística. Una hermandad de personas afines se retira a un lugar apartado, lejos de la ciudad y sus exigencias, y colaboran en crear un nuevo arte. Un arte libre de cualquier prejuicio, arte por el arte como el valor supremo en el mundo. Comparte sus ideas con Gauguin y Bernard y, tras su aprobación en 1888, se muda a la pequeña ciudad de Arles, en el sur de Francia.
el lugar donde su talento brillará, el lugar donde se cortará la oreja y terminará en el hospital, el lugar donde pintará la noche estrellada. Llega a Arles en febrero de 1888, aún con nieve en todos lados, crea 3 paisajes invernales y sigue trabajando en retratos mientras espera la primavera. Aquí también es difícil. Hallar un modelo en una ciudad pequeña cuesta más que en París. La gente local simplemente no entiende esta extraña ocupación de ser artista y dibujar a desconocidos. Aquí vive gente sencilla y sentarse a solas con un artista flaco y mal vestido mientras te dibuja. Les parecía poco serio y para las chicas era prohibido estar solas con un hombre soltero. Por eso, mientras hacía contactos, Vincent pintaba sobre todo paisajes y naturalezas muertas. Un poco después, encontró la manera de acercarse a los hombres, les pagaba invitándolos a la taberna local, es decir, les invitaba a una ronda a cambio de un retrato. Les mostraré una pintura en la que por primera vez se manifestó otra característica típica del periodo tardío de Van Gogh. Pronto llegó la primavera y Arles se llenó de colores. Eso era exactamente lo que Van Gogh había estado esperando, por lo que vino a este lugar remoto, ese paraíso floral. Él escribe: no necesito en absoluto el arte japonés, porque me imagino que estoy en Japón y todo lo que necesito son mis ojos. Y ver lo que está frente a mí y a los árboles. No necesito pedirles que posen, recordarles. Escribe manzanos, duraznos, perales en flor. Y en este cuadro, fíjense, por primera vez delinea claramente los contornos oscuros del árbol, una manera que antes no se le había visto. Con el tiempo, esos contornos que separan los planos de la pintura aparecerán en la mayoría de sus obras. Esta técnica más tarde se volverá muy popular en Francia. Para manejar mejor la perspectiva, Vincent inventa lo que él llamó un marco de perspectiva. Era un marco de madera de 1 metro por lado con cuerdas cruzadas adentro que creaban una perspectiva convergente. Van Gogh miraba a través de ella el paisaje que quería pintar y trasladaba las proporciones y las líneas de perspectiva de los caminos, campos y edificios al lienzo. Estaba seguro de que pronto todos los artistas la usarían e incluso envió sus bocetos a Theo, pero los artistas experimentados no necesitaban herramientas auxiliares para captar la perspectiva. La cámara oscura ya había caído en desuso desde hacía mucho tiempo. Los artistas aprendieron a ver la perspectiva a simple vista. Por eso, el invento de Van Gogh, del que estaba tan orgulloso, no se usó. Mientras tanto, Theo logra exhibir algunas pinturas en la exposición de los independientes en París. Sin embargo, no pudieron vender ninguna nuevamente. Al inicio del verano, conoce al cartero Joseph Roulen y pinta a su familia con frecuencia. Sus conocidos se amplían y los retratos empiezan a ocupar cada vez más espacio en su obra. En su colección incluso aparece una joven llamada La Musmé. No sabemos quién es ella. En Arles había un burdel que Van Gogh frecuentaba y al parecer ella trabajaba ahí. Ninguna otra chica en ese lugar remoto habría aceptado posar para un hombre extraño y nervioso. Pero la llegada de la primavera y luego el verano le dan a Van Gogh tanta libertad para pintar que eso no le molesta mucho. Lo único que lo agobia es la soledad. Le escribe sobre esto a Theo y a sus amigos Gauguin y Bernard, invitándolos a Arles para formar una comunidad de artistas. Pero Bernard está demasiado fascinado por París, aunque viva en la pobreza. En realidad, está fascinado por las mujeres parisinas, algo que Arles no le puede ofrecer. Pero Gauguin está en una situación financiera tan desesperada, lleno de deudas, que Theo encuentra la manera de convencer al artista y alegrar a su hermano. Él propone saldar las deudas de Gauguin a cambio de sus pinturas, que pondrá a la venta, y también apoyar económicamente a ambos artistas por completo. En Arles, Gauguin lo reflexiona y en agosto acepta. Le parece un buen negocio. Van Gogh está encantado. Encuentra una casa amarilla cerca de Arles y Theo le envía 300 francos para que la rente y prepare todo para el futuro taller de los dos artistas. La renta le cuesta 15 francos al mes y Van Gogh se muda ahí con alegría después de haberse peleado como de costumbre con el dueño del hotel donde vivía antes por una cuenta demasiado alta. Los hermanos Van Gogh esperaban que la cooperativa creciera y fuera el núcleo de un movimiento opuesto al refinado París. Pero por ahora, inspirado, Vincent decide decorar el taller que comparte con Gauguin con pinturas y en agosto del 88 pinta la famosa serie de los girasoles. 3, luego 5, 12 y 15, en total 4 cuadros. A finales del verano conoció a Eugène Bock, un pintor belga que llegó a Arles por consejo de unos amigos. En sus cartas, Van Gogh habla de él con mucho cariño y en septiembre del 88 pinta su retrato que dará inicio a un nuevo significado en la pintura. Me detendré un poco más en él, así es como el propio Van Gogh lo describió.
Recientemente pinté el retrato de nuestro amigo Boch, lo puse con un fondo de cielo estrellado y en eso hay algo infinito. Quise mostrar que en los ojos del artista hay algo más grande que él mismo, sus sueños. Presta atención a las estrellas en el fondo del retrato. Para Van Gogh, ellas simbolizan la luz interior del artista, un simbolismo nuevo y distinto al realismo estricto de sus obras previas. Desde aquí inician los primeros pasos del artista para añadir imaginación a sus pinturas. Recuerden que en su primer periodo, él debatía con sus maestros que copiar la realidad es estéril. En esas pinturas no hay nada del propio artista, es un arte decorativo estéril. Y aquí es donde poco a poco va encontrando esa contribución, la huella de la personalidad del artista en el lienzo, que hará que sus cuadros sean únicos, y es la imaginación del artista en su forma más completa. Este pequeño y tímido paso, 20 años después, dará origen al surrealismo, realizado magistralmente en las pinturas de Salvador Dalí. Si los impresionistas buscaban plasmar en sus cuadros la impresión, la emoción momentánea que les producía el hermoso mundo exterior, Van Gogh va más allá y complementa sus lienzos con lo que crea su imaginación. No la influencia del paisaje en el artista, sino la influencia del artista en el paisaje. Mucho después, esto se llamará expresionismo, el desbordamiento de emociones, la expresión del artista en el lienzo. Pero por ahora nadie siquiera conoce esa palabra. Él escribe: en lugar de intentar representar con precisión lo que está frente a mis ojos, uso el color de manera más libre para poder expresarme de la manera más completa posible. Estoy tratando de desarrollar una técnica sencilla que al parecer no será impresionista. En septiembre, él pinta su famoso café nocturno, la terraza y la noche en los drones. Observa cómo pinta el color de lámparas y estrellas como neblinas y círculos expansivos. En Arles de noche todo estaba oscuro, sin alumbrado público, y solo el café tenía luz. Aquí se muestra plenamente su nueva paleta, predominan el azul y el amarillo. Creo que ya podrán distinguir a Van Gogh de cualquier otro pintor por su característico trazo que rodea los contornos de los objetos, el contorno oscuro y la gama de colores amarillo-azul. Trabajar es difícil para Van Gogh. Años de hambre dañaron su salud, su estómago falla y el consumo de alcohol y mal vino en el único café agrava su situación. Van Gogh se queja constantemente de malestares y en este periodo por primera vez aparece la ansiedad en sus cartas. Tras la enfermedad mental de su hermana, Van Gogh concluye que la psicosis es familiar y que también lo afectará. Él ya presiente una desgracia. Él le envía a Theo un cuadro tras otro, pero no hay buenas noticias sobre ventas. A finales de octubre llega Gauguin y los artistas empiezan a trabajar juntos. Él es una persona muy interesante y estoy seguro de que juntos haremos muchas cosas. Parece que también creará mucho. Aquí espero también. Siento en mí la necesidad de trabajar hasta el agotamiento físico total y el quiebre moral. Este es para mí el único modo de compensar nuestros gastos. ¿Qué puedo hacer si mis cuadros no se venden? Gauguin también pinta el café nocturno y miren qué diferentes son los artistas en el estilo A. Mientras tanto, Theo logró vender bastante bien los cuadros de Gauguin que él le había dejado como garantía de pago de deudas y luego hubo otra venta más y Theo le escribió a Vincent en una carta que estaba muy satisfecho. Pero Theo no podía vender los cuadros de Van Gogh, lo que causaba tensión entre los artistas. Los artistas siempre compiten entre sí, no hay nada inusual en eso, pero cuando uno de los que está rezagado de repente empieza a adelantarse, al otro siempre le parece injusto. En sus cartas, Van Gogh no menciona rivalidad. Pero después de elogiar a Gauguin, de inmediato se apresura a contar sobre sus nuevas pinturas, como diciéndole a su hermano: yo también puedo, créeme. Van Gogh y Gauguin trabajan todos los días y por las noches van al café a comer y beber. Gauguin es popular entre las mujeres locales, mientras que las mujeres evitan al descuidado y desdentado Van Gogh. Jean Calment, que vivió siempre en Arles, afirmó haber conocido a Van Gogh en la tienda de su padre a los 13 años. El pintor le pareció sucio, mal vestido y poco amigable, y ella se negó a atenderlo. Porque era feo como un pecado mortal, tenía un carácter desagradable y olía a alcohol. Bueno, ya sabemos que sus palabras no estaban lejos de la verdad. Y en noviembre, la asociación artística belga Grupo 20 invitó a Gauguin a participar en su exposición. Esto inspiró mucho al artista y empezó a hacer planes para viajar a Bruselas, donde vivía su esposa. Y aquí el tono de Van Gogh hacia Gauguin cambia, escribe a Theo Pocamis de manera escéptica. Sin embargo, tiene éxito entre las arlesianas.
Y eso, hasta donde entiendo, no puede dejar de tener ciertas consecuencias. Está casado, pero no se parece en nada a un hombre casado. Él y su esposa tienen personalidades muy distintas, pero para él lo más importante son los hijos, que según los retratos son muy guapos. Sí, tú y yo no entendemos mucho de eso. Van Gogh admira el estilo de Gauguin, sus pinturas, y envía sus obras a Theo, quien muestra las pinturas de Van Gogh a colegas y otros artistas. Pero ellos opinan que están hechas a la carrera, sin terminar, principalmente por las figuras humanas torpes, y eso es lo que Theo le comunica. Por supuesto, Vincent reaccionó a la crítica de manera defensiva. No perderás nada si esperas un poco la llegada de mis nuevos trabajos. En cuanto a los actuales, que nuestros queridos colegas los desprecien todo lo que quieran. Por suerte sé firmemente lo que quiero y las críticas de que trabajo apresuradamente me dejan completamente indiferente. ¿Se imagina lo que es trabajar toda la vida y no recibir nunca una aprobación? Crear cientos de cuadros, en ese momento más de 600, pero no vender ni uno solo, ni una sola pintura de 600 obras hechas solo para guardarlas. ¿Qué persona tendría la paciencia para no rendirse? ¿Con qué pasión hay que contar para seguir adelante a pesar de los reproches, las críticas, las burlas y el éxito doloroso de los compañeros? Si a los 40 logro una composición figurativa como las flores de las que hablaba Gauguin, me consideraré tan buen pintor como cualquiera. Por eso perseverancia siempre. Por composición figurativa, él entiende precisamente a las personas en movimiento, que es lo que no logra captar. Esta característica, vista como defecto, impide que sus colegas vean en Van Gogh un talento distinto. Los tiempos del primitivismo aún no habían llegado y Van Gogh nació demasiado pronto, aunque si no hubiera nacido, tal vez nunca habrían llegado. Van Gogh y Gauguin discuten frecuentemente sobre arte y sus debates se intensifican. Como dijo el propio Vincent, critican los enfoques del otro. Gauguin escribe que Vincent discute todo el tiempo y quiere que yo haga las cosas como él, pero Gauguin tiene su propia visión, su propio estilo y sus propios planes. Cada vez les cuesta más convivir y aparecen dificultades diarias al vivir juntos. Al final del otoño, sombrío y monótono, Van Gogh nota que Gauguin, como la naturaleza, se enfría hacia él. Esto le preocupa porque teme quedarse solo de nuevo, como siempre en su vida. Y además, llega la noticia de que Theo se ha enamorado y planea casarse, lo que significa que su hermano inevitablemente se alejará. Esto, por supuesto, agitó más las inquietas aguas de la mente de Van Gogh. Por miedo a quedarse solo, se volvió desconfiado. Se agravaron los signos de inestabilidad mental que ya venían avanzando desde antes. Vivir con Vincent era imposible. Constantes peleas, arrebatos de ira, sospechas. Yo entendía que él estaba enfermo, pero quedarme ahí significaba ponerme en peligro, recuerda Gauguin. Y el 23 de diciembre, un par de días antes de Navidad, una de las acaloradas discusiones se convierte en una verdadera pelea. No sabemos los detalles ni las razones, pero esto es lo que dice Gauguin en su reproche a Vincent tras lo ocurrido. Tu vida pendía de un hilo. Esa noche me atacaste con una navaja, pero mi mirada te detuvo y huiste a casa. Pasé la noche en un hotel y a la mañana siguiente supe que te habías cortado la oreja. Así comenzó ese famoso episodio de la oreja cortada, del que creo que ya has oído hablar. No les he contado esto con tanto detalle por nada, es para que imaginen la situación lo mejor posible. Teniendo en cuenta el miedo de Van Gogh a la partida de Gauguin y su desconfianza, el terreno para la pelea ya estaba bien preparado, solo faltaba la chispa más pequeña para que volaran las acusaciones de traición a la causa. Eso fue lo que pasó. Van Gogh perdió el control y atacó a su amigo. Pero Gauguin era un buen esgrimista y por lo visto agarró su espada, que según se dice siempre llevaba consigo para defenderse. Y eso detuvo a Vincent, y luego Gauguin simplemente se fue de la Casa Amarilla, alejándose de su inestable colega, y se quedó en un hotel. Vincent, asustado por su propia agresión, en un estado de crisis nerviosa y desesperación, se hirió a sí mismo, castigándose así por destruir una amistad que era tan importante para él. Se creía que Van Gogh solo se cortó el lóbulo de la oreja, pero hace 11 años se descubrieron los registros del médico tratante de Vincent en Arles, Félix Rey, quien lo recibió en el hospital, y en ellos se indica claramente que la oreja fue cortada por completo. Después, los acontecimientos se desarrollaron de manera aún más extraña. En trance, Van Gogh envolvió su oreja en papel, fue al burdel habitual y se la dio a Rochelle, una prostituta, diciéndole: «Cuídalo como un tesoro».
Después de eso salió, perdió el conocimiento y fue encontrado por la policía, que lo llevó al hospital. Gauguin de Arles no volvió a la Casa Amarilla y pronto dejó Arles sin querer hablar con Van Gogh. Van Gogh estuvo 3 semanas en el hospital y al volver pintó su famoso autorretrato con la oreja vendada. En la pintura es la derecha, pero en realidad se cortó la izquierda, probablemente porque se miró en un espejo. Hay 2 versiones del retrato. En una aparece con pipa para mostrar tranquilidad. Y ese deseo también es comprensible, porque el incidente realmente preocupó a Theo, a quien le contaron todo. Fue a Arles de inmediato, cuidó a su hermano y resolvió todo con la policía. Este colapso fue el inicio del derrumbe de la inestable psique del artista, como una represa rota. Tras la partida de Gauguin, comenzó a tener alucinaciones y pensamientos esquizofrénicos sobre que querían envenenarlo. Caminaba por Arles y asustaba a sus habitantes. 4 semanas después, vuelve a ser hospitalizado con síntomas de manía persecutoria y recibe un tratamiento de 10 días, pero al salir se encuentra con la negativa de los habitantes a exponerse al peligro. Todos en Arles lo consideraron un loco y reunieron firmas para que el alcalde expulsara al peligroso demente de la ciudad. La vida de Van Gogh en Arles cambia drásticamente. Los habitantes lo evitan, Gauguin se ha ido y el dueño de la Casa Amarilla aprovecha su estancia en el hospital para volver a rentar el edificio, restaurado por el propio pintor. Van Gogh sufre mucho por la huida de Gauguin, teme que él cuente todo en París y entonces para Van Gogh se perderán definitivamente las ya de por sí escasas posibilidades de triunfar. Pero como si equilibrara todo ese infierno en el que se encuentra el pintor. Pronto ocurrirá su primera venta, continuación. Theo entendía que Van Gogh en su estado no podría vivir solo en Arles y que regresar a París también estaba contraindicado para él, así que le propone a su hermano internarse en el Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence. Era un establecimiento caro y bien equipado, que a Theo le parecía el lugar ideal donde cuidarían de su hermano y donde estaría seguro, y sobre todo de sí mismo. Van Gogh acepta y en mayo de 1889 se muda al hospital. Theo arregló para que tuviera un taller aquí, pero lamentablemente no tenía ventanas. La clínica tenía un hermoso jardín con lirios, donde Van Gogh pinta sus famosos cuadros. Puede pintar ahí en la tranquilidad de la clínica, con pensión completa, sin contactos externos ni estrés. Se manifiesta la última y más característica e importante cualidad de sus pinturas. Su pincelada, antes corta y alargada, ahora es larga y retorcida. Así pinta cipreses y lirios, repitiendo el movimiento del follaje con la dirección del trazo. Miren, es como si pudiéramos ver cómo el ciprés se retuerce bajo la acción del viento. Este es el último paso en el desarrollo de su increíble estilo, cuando Van Gogh prácticamente comienza a modelar el movimiento. En junio de 1889, un mes después de llegar a Saint-Rémy, Van Gogh pinta su Noche estrellada. En su habitación solo hay una pequeña ventana enrejada. Durante el día pinta en el taller o en el jardín y por la noche ve las estrellas desde la ventana. Pintó este cuadro de memoria y se convirtió en el apogeo de su fantasía. No lo pintó tal como lo veía, aplicando su pincelada sobre la realidad, sino que lo inventó por completo. Ese paisaje no existía, nadie jamás había visto esos remolinos en el cielo, pero tampoco nadie había visto nunca tal dinamismo en un paisaje común del cielo estrellado. Si han visto mis videos, saben que los artistas muy a menudo pintaban en sus talleres de memoria, solo que normalmente su tarea era reproducir lo visto con la mayor precisión posible, lo más cercano a la fotografía. Van Gogh aquí da un paso nuevo, inesperado, yo diría incluso revolucionario. Él renuncia a la semejanza y le da prioridad a la imaginación del artista, a su autoexpresión, eso que siempre quiso. Él plasma en el lienzo no una imagen que quedó en la memoria, sino los sueños que nos envuelven cuando estamos acostados sobre el fresco pasto de verano y miramos el cielo vertiginosamente infinito, lleno de incontables estrellas. A Vincent le gusta la clínica, ahí se siente tranquilo, sin preocupaciones y entre crisis puede dedicarse por completo a su trabajo. Esto se refleja de inmediato en sus cuadros, su estilo da un salto y las pinturas parecen estar tejidas de movimiento, de líneas sinuosas y retorcidas. Hasta donde entiendo, es necesario continuar el tratamiento. Mi estancia aquí cuesta menos que en cualquier otro lugar y además puedo trabajar. La naturaleza aquí es magnífica. Espero, en un año sabré mejor lo que puedo y quiero. Entonces, poco a poco, encontraré la fuerza para empezar de nuevo, regresar a París o ir a algún otro lugar. Ahora no tengo ganas, mi lugar está aquí.
En verano, él envía varias pinturas a la exposición de los Independientes, incluyendo Los lirios y La noche estrellada sobre el dron. Su pintura más famosa ahora, elogiada por los críticos, no se atreve a mostrarla, le parece demasiado excéntrica y ya se ha quemado varias veces con las críticas por su atrevimiento. Y de repente, el propio Claude Monet dice que Los lirios de Van Gogh es la mejor pintura de la exposición y realmente es magnífica, ¿no es así? Y ese fue el primer reconocimiento para el advenedizo y autodidacta, un pintor desagradable y desaliñado, a quien nadie tomaba en serio. Este evento fue muy importante para Van Gogh, para su autoestima. Qué lástima que solo le quedaban 6 meses de vida. En enero de 1890, ahora él recibió una invitación para participar en la Exposición de los 20 y envió a ella sus viñedos rojos. La reacción del público fue reservada, pero la pintora belga Anna Boch compró este cuadro por 400 francos. Probablemente fue el día más feliz de Van Gogh. Al fin alguien compró su cuadro. Su trabajo empezó a llamar la atención, a pesar de, o quizás gracias a los rumores sobre el incidente reciente. Y luego en el Salón de los Independientes, en enero envía hasta 10 cuadros que son recibidos por el público con más benevolencia. La gente empieza a acostumbrarse a su estilo poco convencional y poco a poco comienza a recibir el primer y tímido reconocimiento en la clínica. Van Gogh se fortaleció física, mental y creativamente. Su estilo maduró y se volvió único para esa época. Empieza a probar sus nuevas fuerzas y estilo. Al reinterpretar las pinturas de los maestros reconocidos, su último y más difícil logro fueron las figuras humanas. La originalidad de la técnica ya se había convertido en una autoestética y lo que en su estilo temprano parecía torpe se transformó en el toque especial de sus cuadros, el toque del artista orgánicamente entrelazado en los remolinos de pinceladas. Miren el cuadro del borracho pintado a partir de la obra homónima de Damier, comparémoslos. Gracias a la pincelada larga y sinuosa, percibimos los movimientos borrachos e inseguros de los bebedores y la distorsión de sus rostros. Poco después, ese febrero, pinta su famosa Caminata de los prisioneros y 2 tributos prácticos al buen samaritano basados en la obra de Delacroix. Primeros pasos y Mediodía, el descanso de los campesinos, ambos inspirados en Millet. Miren qué tan diferentes son estas tramas que, al parecer, son idénticas. Sus cuadros son verdaderas obras de arte. El estilo de Van Gogh da más movimiento y plasticidad que la técnica académica, creando fluidez en cada paisaje. Como si el viento corriera ahora por los campos de trigo, formando olas en las espigas llenas de semillas y luego saltara a los cipreses, que se retuercen ante nosotros como llamas verde oscuro encendidas por la imaginación. Momentos de iluminación de Van Gogh. Van Gogh pinta como un loco, en un increíble ataque de visión y en periodos de iluminación. Cada vez por más tiempo, él mismo siente una oleada de confianza y se entusiasma con la idea de rehacer también sus trabajos antiguos en un nuevo estilo. Le pide a Theo que le envíe Los comedores de papas, Las recolectoras de espigas y Los cavadores, pinturas con figuras por las que más lo criticaron. ¿Recuerdas la crítica que recibió por Los comedores de papas? Van Gogh les da una segunda vida al considerar que ya alcanzó la maestría. ¿Te imaginas lo que podríamos haber visto si hubiera vivido al menos unos años más? Al mejorar, Van Gogh siente que la clínica lo oprime y el paisaje monótono no le inspira nuevas ideas para pintar. Los medicamentos suprimen sus emociones y los pacientes lo irritan, así que él y Theo consideran mudarse cerca de su hermano. La atmósfera aquí me agobia mucho. Bueno, he aguantado más de un año, ahora necesito aire, me siento aplastado por el aburrimiento y la tristeza. Tengo más ideas de las que jamás podré expresar, pero eso no me desanima. Las ideas se acomodan casi mecánicamente. Lo tomo como una señal de que recuperaré la confianza en cuanto llegue al norte y me libre de mi entorno actual. En mayo de 1890, Vincent ya estaba mucho mejor y le permitieron salir de la clínica. Por ahora, no puede ni quiere regresar a París, así que se va a un suburbio de la ciudad, el pueblo de Auvers-sur-Oise, donde queda bajo la supervisión del psiquiatra conocido de Theo, el Dr. Gachet. Antes de eso, pasa un par de días en París con su hermano y conoce a su esposa, con quien se casó hace un año, y a su pequeño hijo, a quien llamaron Vincent. En Auvers, él sigue pintando. El lugar es hermoso y sus cuadros se simplifican más, acercándose al fauvismo, con perspectiva distorsionada y colores brillantes, sin preocuparse por el claroscuro. En los últimos 2 meses pintó más de 70 cuadros, es decir, pintaba como una máquina, un cuadro por día.
Pero el 27 de julio de 1890 ocurre un evento sobre el cual los expertos en arte todavía discuten, y la versión más probable se las voy a contar ahora. Ese día salió como siempre de casa con sus materiales de pintura rumbo a los campos de trigo cercanos al pueblo. Pero unas horas después regresó tambaleándose, sangrando por una herida de bala. Durante 2 días estuvo acostado en la cama del hotel. Theo llegó de inmediato e hizo todo lo que pudo. Pero el 29 de julio, a la edad de 37 años, Vincent van Gogh falleció con las palabras: «La tristeza durará para siempre. Arriesgué mi vida por mi trabajo y mi cordura estaba medio destruida». Estas palabras estaban en su última carta, hallada junto a él en su lecho de muerte. Existen 2 teorías sobre lo que ocurrió. La más aceptada es el suicidio. Como prueba, los teóricos citan el tono depresivo de sus últimas cartas y su pintura final, Campo de trigo con cuervos, que supuestamente simboliza un presentimiento de muerte. Y esta teoría parece poética. Sin embargo, no se ha podido demostrar de manera confiable que esta fuera su última pintura. Además, ni siquiera fue su primera pintura con cuervos. Las heridas eran comunes en cualquier campo. La herida contradice esta teoría, ya que está en la parte superior del abdomen, bajo el pecho. Normalmente los suicidas se disparan en la cabeza o en el corazón, y la naturaleza de la herida no encaja en absoluto con la teoría del suicidio. Además, Van Gogh nunca tuvo un revólver ni ningún otro tipo de arma de fuego. ¿Y quién, planeando suicidarse, llevaría materiales de pintura, no dejaría nota, regresaría a casa y lucharía por su vida 2 días? Imaginar que Van Gogh, planeando suicidarse, no dejara ni siquiera una nota para su hermano. Después de la herida en el abdomen, los órganos vitales no fueron afectados, lo que le permitió regresar al hotel y sobrevivir 2 días más. Los médicos no pudieron extraer la bala, y Vincent murió por una hemorragia interna e infección. Los antibióticos surgirían 40 años después. En ese tiempo, la sepsis causaba muchas muertes. ¿Qué sucedió? Según las últimas investigaciones del biógrafo de Van Gogh, se supone que fue un accidente. Hay pruebas de que mientras Van Gogh estuvo en Auvers, 2 adolescentes jugaban seguido con un revólver. Y los investigadores llegaron a la conclusión de que, lo más probable, fue un accidente. Los adolescentes jugaban y accidentalmente dispararon al pintor. Por mi parte, con cierta duda, añadiré que, conociendo la crueldad de los adolescentes y la percepción que tenían de Van Gogh, un vagabundo loco, flaco, desdentado y con una oreja, es probable que esos adolescentes se burlaran del pintor. Es imposible disparar accidentalmente un revólver y acertarle a la única persona en un campo interminable. Como mínimo, alguien tuvo que haber dirigido el cañón con su mano. «No culpen a nadie, fui yo quien lo hizo», respondía Van Gogh a las preguntas. Estas palabras, tomadas como confesión de suicidio, en realidad parecen un deseo de proteger a alguien y aceptar humildemente su destino. Estaba feliz de que su hermano viniera y decía: «Quisiera irme, así es». Así murió en brazos de su hermano, rodeado de sus obras, ya cansado de esta interminable batalla en la que apenas había empezado a ganar. Lo enterraron aquí mismo y al funeral asistieron amigos y familiares. Émile Bernard, quien nunca llegó a Arles, escribió que el ataúd estaba cubierto de girasoles, sus flores favoritas, y en la habitación colgaban sus cuadros de campos de trigo, símbolo de la eternidad. Al funeral asistieron artistas locales, Pissarro y amigos de París. Todos lloraban. Medio año después, Theo van Gogh murió a los 33 años por parálisis progresiva, enfermedad que lo consumió en un mes. Fue enterrado en Utrecht, pero en 1914 su cuerpo fue exhumado y vuelto a enterrar junto a su hermano. Sus tumbas siguen estando una al lado de la otra hasta el día de hoy. Tras la muerte de Theo, su viuda Johanna conservó más de 200 cuadros no reclamados de Van Gogh y más de 600 cartas. Promovió su arte organizando exposiciones, intercambios y enviando cuadros a museos. Pero aún se necesitaron 11 años más para que el mundo estuviera listo. Para la percepción de la obra de Van Gogh, en 1901 se realiza una exposición individual del artista que se convierte en una verdadera sensación. Tras muchas discusiones, los expresionistas Munch, Kirchner y Kandinsky reconocieron a Van Gogh como su precursor en la exposición. En 1905, 400 de sus obras se exhiben en Ámsterdam. En 1914, Johanna cataloga y publica las cartas de Van Gogh que revelan su genialidad y mundo interior, parte del cual hoy les he mostrado.
y a ustedes. Van Gogh pasa de ser un experimentador excéntrico a ser considerado uno de los ideólogos geniales del colorismo. Los museos de Alemania y Francia comienzan a comprar las pinturas de Van Gogh. Tras la muerte de Johanna, el legado de Van Gogh pasó a su hijo Vincent, quien en 1973 ayudó a fundar el Museo Van Gogh en Ámsterdam y donó la colección familiar. Así terminó la historia del ascenso de Vincent, quien siempre confió en sí mismo y fue llevado a la cima por otro Vincent. Denle like a este video y suscríbanse por supuesto al canal. También tengo Boosty y Patreon, y les estaré muy agradecido si se suscriben, aunque sea con la suscripción más pequeña, eso ayudará mucho al desarrollo de mi canal. Gracias y hasta luego a todos.